Buenos días, jóvenes con todos. Sigamos al momento de la geografía, dirigida siempre por su consultor, facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del tercer año de secundaria. En el segundo bimestre vamos a tratar el tema número 2, que es segunda parte del mar peruano. Jóvenes, ya se ha visto anteriormente sobre las características del mar peruano, pero lo que faltaría ver es con respecto a la soberanía. Nosotros tenemos en cuenta que constitucionalmente ya el Perú determinó como mar territorial, o llamado así mar de Grau, a nuestra soberanía sobre las 200 millas ya aprobadas en un convenio anterior. Pero siempre había un conflicto, y el conflicto era con Chile. ¿De qué manera se iba a demarcar? Si usted ve en la gráfica acá, si se formaba una paralela a la línea ecuatorial, sería una prolongación, como ustedes ven ahí, Tacna. Miren ustedes la gráfica de Tacna, las líneas punteadas blancas, es una línea que está paralela, en este caso, a la línea ecuatorial. Si se trazaba así en forma directa, una paralela a la línea ecuatorial, la prolongación en forma recta, que es lo que pedía Chile, una prolongación toda recta, perdíamos esos dos espacios que ustedes ven ahí, dos triángulos, se puede decir, de 28.356 kilómetros cuadrados y de 21.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que se perdería. Por otro lado, el Perú pedía una línea media entre la perpendicular de Tacna y la perpendicular salida de Chile, perpendiculares, se formaba una línea equidistante. Eso es lo que solicitaba el Perú. Al final, todo esto fue a disposición de la Haya, que es la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, para que determine estas diferencias limítrofes. La Haya, al final de cuentas, determinó la línea que ustedes ven. La línea que ustedes ven en puntos blancos es la determinación de la Haya. Por esta línea paralela de 80 millas, como ustedes ven ahí, 80 millas continuas con un trazo equidistante a partir del punto A, como ustedes ven. Entonces, ahí se tomaba, miren, paralela de Tacna hasta 80 millas, paralela a la línea ecuatorial, hasta el punto A, ¿de acuerdo? Hasta 80 millas. Y luego se continúa con un trazo equidistante hasta las 200 millas, en este caso. Esta fue la posición que tomó la Corte Internacional de la Haya y que entonces, jóvenes, tanto Perú como Chile tenía que acatar. De esa manera, miren ustedes, la parte territorial que pierde, marítimo que pierde Chile y lo que ganamos nosotros. A nivel de playas, por ejemplo, playas, ahí sí nos perjudica un poco, pero en alta mar, que es zona industrial, zona que podemos sacarle provecho, se está ganando. Ese es el punto de vista. Ahora, hay que tener en cuenta de que, de acuerdo a esto, según el artículo 165 de la Constitución peruana, quien se encarga de la custodia, se puede decir así, de defensa de nuestro mar peruana, son las Fuerzas Armadas. Hasta que con el decreto legislativo 1138, por ejemplo, se establece que la Marina de Guerra del Perú, sí, la Marina de Guerra del Perú es la encargada de defender la soberanía de nuestro mar peruano, que sería mar territorial. Es decir, todas las normas constitucionales que se aplican en el territorio peruano se aplicarían en el mar de Grau con las mismas condiciones. Cualquier embarcación que esté dentro de las 200 millas se aplicaría las leyes que marca en la Constitución peruana. Entonces, eso que quede claro, jóvenes, para lo que se va a determinar. Eso en cuanto a límites. Ahora bien,
Terminados los límites, la forma como debemos de marcar el Perú en la actualidad es como ustedes ven en el plano. Ahí tienen ustedes, en este caso, una forma como debemos delimitar actualmente ya la forma del mar territorial, con la disposición de La Haya. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, jóvenes, hay que tener en cuenta que estas 200 millas, dentro de estas 200 millas, nos favorece porque allí ingresa la corriente de Humboldt. Y la corriente de Humboldt, que trae aguas frías del sector central de Chile, pero que nos favorece porque al mover las aguas superficiales, entonces determina, en este caso, que haya el afloramiento. Y el afloramiento es mayor cuando el zócalo continental tenga mayor amplitud. En el caso del Perú, si ustedes ven desde el punto de Tumbes, aparte de Piura, miren ustedes ahí Piura, de Piura hasta la península de Arica, o sea, Paracas, la península de Paracas en Ica, ahí van a ver ustedes que todo ese sector es donde tenemos el mayor zócalo continental. Esa parte, sobre todo frente a Chimbote, es la mayor, donde está el mayor zócalo continental y por lo tanto ahí se produce mayor afloramiento, mayores riquezas sitiológicas porque hay mayor creación de fitoplancton, zooplancton, peces y la gran cantidad de especies de acuerdo a ese clima muy especial. ¿De acuerdo? Por eso esos beneficios que tiene el mar peruano, tanto con la anchoveta como con la sardina, que es en abundancia, es que muchos años nos ha permitido a nosotros sacar provecho del mar territorial. Por eso la soberanía. Por eso en este caso tratar de sacar lo mejor del zócalo continental. Hay una variación en cuanto al zócalo, por ejemplo, si podemos hablar de todo el litoral peruano. Porque en el norte, por ejemplo, en Tumbes, a ver, específicamente, frente a Tumbes, hay un promedio de 50 kilómetros que tiene la amplitud del zócalo. Por Piura, un promedio de 40 kilómetros. A través de Trujillo, un promedio de 120 kilómetros. Por ejemplo, por Chimbote, ahí sí, es la parte más amplia de Perú, en Chimbote, tiene el zócalo una amplitud de 140 kilómetros. En Lima, acá frente al Callao, un promedio de 70 kilómetros. Pero a partir de Paracas, de la península de Paracas, hasta el sur, o sea, hasta la frontera con Chile, solamente ahí tenemos ahí un zócalo continental entre 2 a 4 kilómetros, nada más. Ahí sí no tenemos mucho zócalo. Y así es como tiene todo Chile. En todo Chile hay de 2 a 4 kilómetros de zócalo continental. Entonces miren que como en la parte del Perú hay lugares de 140 kilómetros, imagínense. A nosotros nos favorece mucho aprovechar el zócalo continental, que eso es lo fundamental para nosotros. Ahora, cuando hablamos, jóvenes, del relieve submarino, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso del perfil de relieve submarino del Perú, si ustedes notan ahí la costa, en la gráfica de la costa, tenemos hasta la isla, llámese pues San Lorenzo, el Frontón, eso pertenece al zócalo continental, ven ustedes allí. Luego viene el zócalo continental hasta una profundidad de 200 metros. Recuerden, hablamos de profundidad. El zócalo continental se ve en cuanto a profundidad del borde del mar hacia el fondo, no en la parte de extensión, digamos superficial, sino profundidad. ¿Y por qué es hasta los 200 metros? Porque de acuerdo a la densidad del agua de mar, recuerden esto, de acuerdo a la densidad del agua del mar, los rayos solares pueden penetrar hasta los 200 metros y si hasta allí encuentran superficie, encuentran, se puede decir, plataforma, como ustedes ven ahí, hay una reflexión, es decir, los rayos solares penetran, encuentran terreno, tierra, ahí, una plataforma y hay una reflexión de los rayos solares como un espejo. Eso determina que esa zona sea iluminada. Pasados los 200 metros,
llegan los rayos solares, no encuentran plataforma, no encuentran suelo, como se puede decir así, entonces no hay refracción, se pierden los rayos solares y esa es una zona oscura. Esto indica que la zona del zócalo continental de día es visible. Uno se sumerge, ¿no? Un submarino ingresa a las aguas y ve claro, se observa toda la claridad, eso que está en el zócalo continental. Si entra un submarino pasado los 200 metros, así sea de día, está oscuro. ¿De acuerdo? De eso nos diferenciamos en cuanto al zócalo continental, que es la plataforma. Ahora, en el Perú viene algo muy especial. Después del zócalo viene un talud. El talud es una pendiente, un declive, así como ustedes ven ahí en la gráfica, bastante accidentada, que a veces hay cañones submarinos, puntas, agujas submarinas que se encuentran. Pero de inmediato del talud continental no viene pues una pelágica o abisal, que son llanuras, sino que en el caso del Perú viene de frente una fosa marina. La fosa del Callao, por ejemplo, en la placa continental, viene el zócalo, el talud y de inmediato una fosa inclinada, como ustedes ven en la gráfica, hacia lo que viene a ser la corteza terrestre, pero hacia la parte continental. Entonces, ahí es el choque que hay, muchas veces la distancia que hay con la llamada placa de Nazca o la dorsal de Nazca, que le llaman. Entonces, esa es una gráfica de cómo está, en este caso, el relieve submarino en la costa peruana. Les recuerdo que cuando hablamos de pelágica o abisal, la pelágica son las llanuras submarinas. El abisal es cuando en esas llanuras submarinas hay cordilleras submarinas. Y estas cordilleras submarinas llegan a elevarse tanto dentro del mar que llegan a la superficie y se forman las islas. ¿De acuerdo? Las islas mayormente son producto de las cordilleras submarinas, que ya se dice su abisal. ¿De acuerdo? Abisal. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, jóvenes, podemos determinar aquí un plano general del Perú. En el Perú, como ustedes ven, lo que está marcado, así como un área más azulita, es la parte en el mar, es la parte llamado zócalo continental, como ustedes ven, hasta la parte todo desde abajo, Tacna, Moquegua, Arequipa, hasta parte de hasta la península de Paracas, que está indicada con la flecha. Hasta ahí el zócalo es bastante angosto. Y a partir de la península de Paracas, ahí sí, toda esa parte hasta llegamos a Piura, hasta ustedes ven la península en Piura, hasta ahí es más amplio. Y observen ustedes en el mapa, miren, frente a Ancash, frente al departamento de Ancash, Chimbote, por ejemplo, es la mayor amplitud del zócalo continental. ¿De acuerdo? Donde hay mayor cantidad de riquezas geológicas, mayor cantidad de afloramiento, en este caso, y por lo tanto la pesca es muy factible ahí. Y como ustedes ven en la gráfica, después de este zócalo viene la llamada fosa central. Es una fosa, una fosa central que viene, miren ustedes, desde la altura de Lambayeque hasta frente a Paracas. Todo eso es una fosa, la llamada fosa central. Y que dentro de esa fosa hay otras fosas. O sea, es decir, una profundidad, y encima de eso hay otras fosas internas. En este caso, que ahí ustedes ven ahí, la parte más oscuritas, ¿no? Están ahí, son otras fosas que están dentro de la fosa central. Ahora, al sur ven ustedes la fosa llamada meridional, que está más o menos a la altura desde Ica, más o menos, entre Ica y Arequipa, hasta Chile, ¿no? Pero miren, esa fosa meridional también, frente a Tacna, tiene otra fosa. Otra fosa ahí. Dentro de la fosa hay otra fosa. Esa es la parte occidental de nosotros. Y ustedes ven entre las dos grandes fosas que tiene el Océano Pacífico dentro del mar peruano, dentro de las 200 millas, esas dos fosas, jóvenes, en medio de esas dos fosas está la cordillera submarina de Nazca, conocida como la dorsal de Nazca. Y miren ustedes ahí, la dorsal de Nazca, que está en medio de las dos fosas,
da frente al sector de Ica, Arequipa, ese sector que está ahí, pero por plataforma, o sea, choca con la plataforma abajo. Hay unas distancias entre ellas, pero que a través de años, a través por ciertos movimientos, deslizamientos, erosiones, van a comenzar a chocar. A veces chocan y entonces ahí viene lo que se producen los sismos, terremotos y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Pero ese es el panorama que ustedes pueden ver cómo está la placa continental, parte del Perú, y la placa de Nazca. ¿De acuerdo? O que llaman también la dorsal de Nazca. Esta es una visión, en el mapa ustedes ven una visión general de lo que viene a ser, en este caso, la situación del mar. Ya he visto no solamente la superficie del mar, sino en la parte submarina. Los accidentes geográficos dentro de la parte submarina del Perú. Ahora, jóvenes, ya no yendo tanto a la parte submarina, sino viendo la parte superficial. Ustedes hay que recordar que cuando hablamos teóricamente se dice, los lugares tienen un cierto clima, una cierta temperatura por latitud, es decir, de acuerdo a la línea ecuatorial. Si notamos nosotros una paralela a la línea ecuatorial, decimos el mar peruano, que hasta la misma latitud que Brasil, que el mar de Brasil, deberían de tener la misma latitud, están a la misma latitud, deberían tener la misma temperatura. ¿Y cuál sería la temperatura? Entre 24 y 25 grados, como lo tiene Brasil. ¿De acuerdo? Y en Brasil viene el anticiclón del Atlántico Sur, viene en sentido antihorario y trae vientos, aire, se puede decir así, de la línea ecuatorial. Entonces el mar es caliente, alta temperatura, y la atmósfera que viene también es caliente. Pero en el caso del Perú es diferente, porque el Perú está afectado, a pesar que está a la misma latitud, está afectado por lo siguiente. Está el anticiclón del Pacífico Sur, que también viene, en este caso, como ustedes ven acá, en una forma antihoraria, pero ¿qué resulta? Que las aguas vienen, miren ustedes ahí, donde dice abajo corriente de la deriva del oeste, ahí, viene de la parte de la Antártida. Y de la Antártida viene la corriente de Humboldt, se pega a Chile, viene por Chile y llega al Perú hasta la altura de Piura, ¿se dan cuenta? Pero son aguas frías porque vienen de la Antártida. Al inicio vienen grandes bloques de hielo, vienen aguas frías. Y sobre esas aguas frías, también vienen aires, corrientes de aire que son fríos, lo que va a ocasionar cantidad de neblina en la costa. Es como si fuera siguiendo la velocidad de la corriente Humboldt, sobre esa corriente vienen los aires que son fríos. Hay una curva a partir de Arequipa, ven ustedes una curva ahí, y ese aire en el espacio avanza por el aire y es la zona que es bastante neblosa. Hay neblina en la parte de Ica, entre Arequipa y Ica, ven ustedes neblina ahí. Entonces, como vienen aguas frías de la corriente de Humboldt, esto hace que el mar peruano, en vez de tener 24 o 25 grados, baja a 19 grados. ¿De acuerdo? La temperatura, aguas frías. Quiere decir que cambia lo que nos correspondería a nosotros por latitud. ¿Se dan cuenta? Por latitud nos conviene 24 o 25 grados. Es lo que deberíamos tener. Pero debido a la corriente de Humboldt, nuestra temperatura llega a 19 grados. Pero hay otro fenómeno. En el mismo Perú, fíjense ustedes, viene la corriente de Humboldt, llega al sector de Piura y luego ya se dirige hacia, en este caso, el oeste. Pero del norte, ahí viene la línea ecuatorial del Golfo, en este caso de Guayaquil. Miren ustedes, Golfo de Guayaquil, de ahí sale la llamada corriente del Niño. Y la corriente del Niño, aguas de 24 grados a alta temperatura, sale de Ecuador y ingresa al Perú hasta la altura de Piura también. Miren ustedes, llega a Tumbes, Piura. Y en Piura, como se encuentra con el Humboldt, se desvía hacia el, se puede decir, hacia el occidente. ¿De acuerdo? Pero miren, entonces la costa peruana es afectada, la parte norte
Tumbes, Piura por la corriente del Niño. Y en el caso del Perú, la costa peruana, desde Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, hasta Lambayeque, todo es afectado, en este caso, por la corriente de Humboldt. Entonces, ahí está la diferencia entre los climas que hay al centro y sur de Perú con el clima que hay en la parte norte. Por lógica, la corriente de Niño con mayor temperatura es la que va a ocasionar, en este caso, que se haya por alta temperatura, mayor formación de nubes, y entonces hay lluvias, esa formación de lluvias en el mar y en la costa. Y las lluvias hacen que ese mar ya no sea tan salado, porque llueve sobre el mar, cantidad de agua de las nubes sobre el mar, y disminuye la salinidad de las aguas. Pero también esas nubes producen lluvias tanto en la costa, el litoral de la costa peruana, como en el mar. Entonces modifica el cambio en esa zona de Tumbes y parte de Piura. ¿De acuerdo? Miren ustedes lo importante que es la geografía. No hay que ser tan, se puede decir, dogmáticos así, estos tantos grados, tanta temperatura. No, hay variaciones. Aparte de la latitud, hay fenómenos naturales, como en este caso de la corriente de Humboldt, que altera el clima, altera en este caso la temperatura de las aguas y también de la costa peruana. Esto es una parte complementaria, jóvenes, a lo que habíamos hablado sobre la influencia de las corrientes marinas y de los vientos en el clima del Perú. De acuerdo, con esto complementamos la parte del mar peruano. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Recuerden siempre, estoy adjuntando un archivo en Word en la que está, en este caso, un resumen de la parte teórica del mar peruano. Hasta la próxima.